Educación intercultural. Reflexiones a la luz de experiencias recientes. Silvia Smelkers. La interculturalidad. Si hemos de hablar de educación intercultural, es importante decir qué entendemos por interculturalidad. El concepto en construcción, por eso es imposible dar una definición consolidada, pero sí me propongo al menos caracterizar esta noción para entender lo que está detrás de él cuando lo empleamos vinculando a la actividad educativa. La interculturalidad es un concepto que quiere ir más allá de la multiculturalidad. La multiculturalidad o pluriculturalidad está plasmada en la definición de país de muchas de las constituciones de América Latina. Por ejemplo, México es un país pluricultural. Ello supone la coexistencia de diversas culturas en un mismo territorio. El concepto de multiculturalidad no implica el respeto que debe tenerse en ellas la diversidad cultural que comparte el territorio. De hecho, como sabemos, en las realidades multiculturales existen profundas asimetrías, es decir, relaciones de poder que discriminan unas culturas en relación con otras. Se puede generar relaciones de segregación y la discriminación cuando simplemente existe una realidad multicultural. Lo anterior queda claro cuando analizamos lo que ocurre en las culturas indígenas de México y otros países de América Latina. Partimos respecto de las culturas indígenas de una historia de opresión y explotación que no conduce a una realidad de mestizaje de diferente intensidad en los diversos países en la que predomina la segregación y el olvido de las culturas indígenas por parte de la cultura dominante, sin que con ello deje de existir la opresión y la explotación. Esta realidad incluye serios intentos de asimilación en los que se trata de integrar a los indígenas a la cultura dominante, pero no por eso desaparece la opresión, la explotación, la segregación y el olvido. En ninguna de las etapas de la historia hemos dejado enteramente atrás la etapa anterior. A diferencia de esta realidad multicultural, la realidad intercultural supone una relación, una interacción entre grupos con culturas distintas que se dan en condiciones de igualdad entre ellas. La interculturalidad, desde su concepción misma, niega la existencia de asimetrías debido a la relación de poder. Asume que la diversidad es una riqueza, a diferencia del integracionismo, la segregación o el olvido, que busca eliminar las diferencias. La interculturalidad asume la diferencia no solo como algo necesario, sino como algo virtuoso. Esta interculturalidad, que supone una relación, incluye también comprensión y respeto entre las culturas. Como punto de llegada, como utopía creadora, no admite asimetrías. La interculturalidad como punto de llegada es un ingrediente de las culturas democráticas. Ninguna sociedad multicultural que aspire a la democracia puede ser verdaderamente democrática si no transita de la multiculturalidad a la interculturalidad, y la interacción entre las culturas es para el mutuo enriquecimiento que de ellas entran en relación. Es bien sabido que las culturas no son entidades estáticas, sino que enriquecen y dinamizan juntamente como resultado de esta interacción entre culturas de la interculturalidad. Se trata de posturas étnicas distintas en un caso y otro. En la multiculturalidad y la interculturalidad estamos ante maneras distintas de comprender al otro distinto, al otro social diferente. El concepto de raza se constituye o inventa en situaciones determinadas y se utiliza en beneficio del grupo que lo constituye. La multiculturalidad puede entender al otro como aquel cuya diferencia tiene que borrar. El sujeto diferente tiene que dejar de serlo para poder interactuar con la cultura dominante. No se le deja ser, se trata de una concepción antitológica del ser humano por lo que no se le permite ser. La multiculturalidad puede, por otro lado, reconocer al otro como diferente, pero apartarlo por ser distinto. Puede dejar al otro ser distinto, pero segregado en religión de refugio, en reservación, objeto. La interculturalidad, por el contrario, reconoce al otro como diferente, pero no lo borra ni lo aparta, busca comprenderlo y lo respeta.
En la realidad intercultural, el sujeto individual y social se puede relacionar desde su diferencia con el que se considera diferente, el minoritario. Pero el mayoritario entiende que la diferencia puede crecer desde su diferencia. Esto es justamente lo que está detrás del concepto de autonomía, que en lo social equivale a una autodeterminación en lo individual. La relación cultural verdaderamente florece cuando se ven desvanecido como proceso social las asimetrías. La educación para la interculturalidad. Es necesario aceptar que en la realidad multicultural existen tremendas asimetrías. La más evidente y lacerante es la socioeconómica. Las minorías culturales, en general, viven en proporciones mucho mayor realidades de pobreza y pobreza extrema. A esta situación se agrega de manera sinérgica, interactuando entre ellas en forma perversa, asimétrica, como la política, la posibilidad de hacer escuchar su voz, la social, la calidad de vida desde cualquier punto de vista, pero especialmente el que asume el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al definir la pobreza como la ausencia de opciones, y desde luego la educativa. A la educación no le corresponde cambiar todas estas asimetrías, pero sí algunas. Si la educación persigue contribuir a la construcción de una realidad intercultural, tiene que abordar estas asimetrías para ir desvaneciendo, erradicando, para desmonetarlas de las relaciones entre los seres humanos. Son dos asimetrías las que creo que deben de combatir la educación. La primera es la escolar. En nuestros países las minorías culturales suelen presentar los índices más elevados de analfabetismo y las escuelas que atienden tienen índices más altos de reprobación y deserción escolar. Los niveles de aprendizaje de habilidades fundamentales de los niños atendidos por ellas son bajos o muy bajos si se le compara con los aprendizajes de los niños que asisten a las escuelas que preparan la mayoría cultural. Afortunadamente, hay cada vez más evidencias que demuestran que lo anterior no ocurre porque los alumnos pertenecen a grupos culturales minoritarios, ni en consecuencia de maestros sean miembros de estos grupos. Hay escuelas indígenas en zona de pobreza que obtienen aprendizajes entre alumnos equivalentes a los de mejores escuelas privadas de la misma región. Así, la asimetría escolar tiene causas estructurales y atribuibles al funcionamiento cotidiano de la escuela y el aula. Desde luego, los planteles que obtienen buenos resultados son excepcionales. Lo que suele ocurrir es que el sistema educativo, la escuela singular y el docente reproducen en el aula las desigualdades extremas y convierten a las actividades educativas en una causa más de asimetría entre grupos culturales. Para construir la interculturalidad, de lo que se trata es que la política educativa, cada plantel educativo y cada docente en el aula se propongan de manera explícita combatir las asimetrías escolares. La segunda asimetría, objeto de atención educativa, es lo que a falta de un mejor nombre he de llamar asimetría valorativa. Me refiero fundamentalmente a la valoración de lo propio por parte de las culturas minoritarias, a la autoestima cultural, a la necesidad de creer en lo que es y de reconocerse creador de la cultura desde el espacio de lo que se es. En nuestros países existen graves asimetrías valorativas como consecuencia de la discriminación y el racismo. La no valoración de lo propio muchas veces constituye una estrategia de integridad psicológica ante el trato denigrante y la falta de dignidad en relación intercultural. La asimetría valorativa es manifestación de la introyección del racismo y un fuerte impedimento para la interculturalidad, como la hemos venido caracterizando. Educación intercultural para toda la población. En muchos de nuestros países, la educación intercultural se reduce a la destinada a los grupos indígenas. Se habla de educación bilingüe intercultural porque la modalidad educativa para estos grupos buscan que los indígenas conozcan y valoren su cultura y dominen su lengua, pero que a la vez descubra la riqueza de otros grupos culturales que habiten en el planeta, en especial la que aquellos con quienes comparten el territorio. Pero en sentido estricto, la educación para la interculturalidad no es tal, sino dirige a toda la población. Bolivia se planta
en una reforma educativa reciente una educación intercultural para todos los habitantes. Algunos países vienen siguiendo su ejemplo, entre ellos México, donde uno de los propósitos educativos centrales de la administración de Vicente Fox es desarrollar una educación intercultural para todos los mexicanos. La educación intercultural tiene que ser para toda la población, de lo contrario no podemos hablar de este tipo de instrucción, sería una contradicción, un absurdo hacerlo. Si hablamos de una relación entre culturas desde una posición ética distinta, basada en el respeto, la educación intercultural tiene que ser para todos. 3 escenarios de la interculturalidad. A pesar de lo anterior, en países como México existen al menos 3 realidades distintas que, en cuanto a la educación para la interculturalidad, han de ser abordadas de manera distinta. Aquí la autora nos dice que se va a referir a 3 escenarios conscientes de que se trata de tipos ideales que no presentan puros en la realidad. Minoritario homogéneo. Es evidente que ningún grupo, por más aislado que se encuentre, es eternamente homogéneo en la cultura. No obstante, son grandes culturas minoritarias que viven en territorios circunscritos y asisten a escuela que atiende solo a niños y a niñas del mismo grupo. En este escenario, la actividad educativa que intenta combatir las asimetrías debe proponerse ofrecer una educación de primera calidad a sus alumnos. En la escuela de nivel básico, esto significa asegurar que todos los alumnos logren el pleno dominio de los objetivos nacionales. Las escuelas deben funcionar de manera tal que no se genere desigualdades o privilegios en su interior. Además, si estos grupos tienen una lengua propia, a los objetivos comunes se le agrega el lograr un bilingüismo oral y escrito fluido en la lengua nacional y en una lengua materna. Un elemento central de la educación intercultural para estos grupos es el conocimiento de la cultura propia. El objetivo es que lleguen a valorar y a entenderse a sí mismos como creadores en y desde su propia cultura. El objetivo del dominio oral escrito de la lengua materna adquiere con este objetivo su sentido pleno, pues la lengua propia es la que permite nombrar la cultura propia. El propósito es que a partir del logro de una posición de fortaleza cultural puedan abandonarse las relaciones interculturales de manera distinta. Es aquí donde tenemos mayor experiencia en América Latina. Como dije, nuestra educación intercultural se ha dirigido solo a las poblaciones indígenas. En términos generales, el sistema oficial ha logrado poco y mal los 3 objetivos señalados, al menos en México. Mucho tiene que ver con lo mencionado sobre las causas estructurales de la reproducción de la desigualdad. Incluso cuando la educación la imparten maestros indígenas que hablan la lengua, existen serias dificultades para lograr que ellos se apropien de los objetivos de la educación bilingüe intercultural. Muchos han aprendido a despreciar su propia cultura. Sin embargo, hay pequeñas pero valiosas y numerosas experiencias, todas ellas con una fuerte participación comunitaria de construcción circulares desde la propia cosmogonía de los grupos indígenas. Estas experiencias persiguen el fortalecimiento de la lengua materna y no solo su uso instrumental para el acceso al castellano. Al menos en un caso del que disponemos de información, se demuestra un logro adecuado de los objetivos nacionales en lo relativo a las habilidades básicas del conocimiento de su país, historia, geografía y civismo. En los países andinos existen innumerables experiencias similares, gran cantidad de ellas con muchos años de experiencia que apuntan en el mismo sentido. Esta experiencia demuestra que puede pretender que la educación intercultural para grupos minoritarios homogéneos persiga el logro de los objetivos nacionales, el conocimiento y la valoración de la cultura propia y a veces el dominio de la lengua materna y la oficial del país en que vive. A pesar de estos avances innegables que ofrecen importantes orientaciones de política educativa para la educación intercultural de grupos minoritarios, queda mucho camino por recorrer para ofrecer lo necesario para alcanzar estos 3 objetivos. Desde luego, es necesario asegurar que las escuelas trabajen con maestros adecuadamente formados, comprometidos con estos 3 objetivos, convencidos de que es posible y conveniente alcanzarlos, pero además hay que realizar el terreno de lo cultural un trabajo participativo de desarrollo curricular que plasme no solamente los contenidos
sino también metodologías pedagógicas acorde a las formas de enseñar y aprender del mismo grupo. Cuando es necesario incorporar el objetivo del bilingüismo, debemos recordar que en muchos casos hay que construir alfabetos y gramáticas de muchas lenguas indígenas y alcanzar consensos para la estandarización de otras menos numerosas y dispersas. Mayoritario homogéneo. Nos referimos aquí al escenario de la población que no se puede afirmar que forme parte de grupos culturales minoritarios. Si bien nuevamente la palabra homogéneo caricaturiza groseramente una ruralidad sumamente diversa, nos referimos a los mestizos blancos o como se denomine al grupo cultural predominante en los diversos países. En su escenario educativo, los alumnos asisten a la escuela a la que no acuden miembros de grupos culturales minoritarios. Conviven cotidianamente solo con miembros de su propia cultura. En este escenario, la educación intercultural significa trabajar en lo educacional para lograr 3 niveles de desarrollo cognitivo-afectivo mediante saltos epistemológicos fundamentales. Lo primero que se debe buscar es que los alumnos de grupos culturales minoritarios conozcan los aportes culturales de sus grupos de procedencia, sobre todo de aquellos con quienes comparten territorio. El segundo nivel consiste en reconocer como valiosos esos aportes culturales y respetarlos. Para ello, es necesario que conozcan también los aportes de su propia cultura para que puedan contrarrestarlos y compararlos. El salto epistemológico entre conocer y reconocer lo que conduce a valorar consiste en identificar como propio del ser humano la construcción de la cultura que caracteriza su ser, estar e interactuar en el mundo y los demás a partir de su entorno y sus necesidades. El tercer nivel consiste en llegar a comprender que la diversidad estriba su riqueza, la suya como individuo y la del grupo como cultura. El salto epistemológico entre estos dos niveles consiste en transitar del respeto a lo diferente a la valoración de sí mismo por la diversidad. La educación intercultural con grupos mayoritarios implica combatir la discriminación del racismo. Esto supone una formación profunda del juicio moral autónomo, para lo cual requiere que los alumnos se les brinde múltiples oportunidades para que puedan asumir papeles de otros diferentes, reflexionar sobre dilemas morales cuyo contenido es cultural y discutir la solución teórica en grupos de manera que hay la posibilidad de construir los valores propios en forma social. La educación intercultural en grupos mayoritario supone la asistencia a una escuela donde existe una convivencia basada en el respeto al otro con base en reglas establecidas de común acuerdo. Implica aprender en una escuela en la que los alumnos sientan que pueden expresar sin sufrir maltrato físico, psicológico ni burlas de sus compañeros. Mejor aún, si en esta escuela hay oportunidades de convivir en diferencias en sexo, edad, capacidad, integridad física y de servir a los que tienen debilidades detectadas en aspectos específicos. En este escenario es donde se debe combatir el racismo. Las orientaciones de formación de juicio moral autónomo que hemos mencionado ofrecen quizá la forma más efectiva de hacerlo. Existen experiencias interesantes en América Latina, por desgracia pocas de ellas evaluadas sistemáticamente, de formación en valores o en derechos humanos orientados por la teoría del desarrollo del juicio moral. Las escasas evidencias que hay respecto a los resultados en nuestro contexto de la adopción de estos enfoques en que se logra que los alumnos, al final de su adolescencia, vayan construyendo un esquema valoral propio que incorpore los valores fundamentales que sustentan los derechos humanos, entre los cuales el central es el respeto a la dignidad de las personas y las culturas. Pero el racismo adquiere formas tanto descaradas como encubiertas. Las del racismo latinoamericano son más bien del segundo tipo. Los arraigados prejuicios y la naturalidad de las conductas discriminatorias no se reconocen entre nuestras poblaciones mayoritarias como racismo. Parecen tan naturales que no tienen nombre. Su combate a través de la educación se hace más difícil en estas circunstancias porque estas actitudes y conductas emergen sin que el sujeto se dé cuenta
ante estímulos específicos de lo que no se convierten fácilmente en objeto de análisis en el aula. Por otra parte, es indispensable que la actividad educativa haga que los alumnos descubran el racismo estructural encubierto en las decisiones de política económica y social y en la forma de operar de las instituciones políticas públicas y privadas, pues sabemos que el racismo es consecuencia no solo de actitudes y comportamientos individuales, sino que adquiere sus verdaderas dimensiones y tiene como consecuencia la exclusión por medio de estructuras económicas y sociales, así como de políticas públicas que lo permiten e incluso lo favorecen. Aunque a nivel mundial hay experiencias educativas importantes orientadas a combatir el racismo, no conozco experiencias latinoamericanas dirigidas explícita y sistemáticamente a combatir el sutil pero perverso racismo latinoamericano del mestizo blanco en contra del indígena. Sin duda, en este terreno tendremos que avanzar con pasos firmes en el siglo que comienza. Las realidades multiculturales. Sin duda, del escenario de educación para la interculturalidad que más ha crecido en las últimas décadas como resultado de la globalización es el de la realidad multicultural, que se manifiesta cuando con una misma escuela atiende a niños y niñas procedentes de grupos culturales diversos. Probablemente los avances más importantes en relación con la educación intercultural proceden de la necesidad de enfrentar con la educación estas situaciones. Quizá el país más avanzado en el manejo de la educación de situaciones multiculturales sea Canadá, donde curiosamente la educación intercultural ha tenido éxito con grupos culturales procedentes de diversas partes del mundo, pero no ha sido tan natural ni tan fácil desarrollarla con sus propios grupos indígenas. Los países europeos, enfrentados cada vez más a la inmigración procedente del sur y del este fundamentalmente, han tenido que desarrollar metodologías educativas que les permitan no solo alcanzar objetivos educativos con poblaciones diversas, sino transitar de una realidad multicultural a otra intercultural, en la que los niños de diferentes culturas puedan convivir con igualdad en circunstancias en las que se aprenda a respetar a los diferentes. La autora no tiene información para América Latina, pero en México el 40% de los indígenas son ya urbanos, realidad que está creciendo a pasos agigantados. A pesar de ello, las escuelas de ciudades medianas y grandes que presentan realidades multiculturales no por ello operan de manera distinta. Suele ocurrir que los maestros ni siquiera se hayan dado cuenta de que tienen alumnos de diferentes orígenes culturales. Cuando algún alumno o alumna no habla bien el español, la falta de atención a esta realidad tiene como consecuencia la reprobación. Los maestros no han sido formados para atender esta creciente realidad multicultural y el sistema educativo tampoco está preparado para hacerlo. Solo existe una experiencia incipiente de la atención de la multiculturalidad en zonas urbanas de Monterrey y Nuevo León, que atiende ya a 2,000 niños indígenas migrantes en escuelas regulares con buenos resultados iniciales. Existe otro escenario multicultural en México y probablemente también en otros países de América Latina, los campamentos de los jornaleros agrícolas migrantes, trabajadores temporales que viajan con toda la familia porque todos, hasta los niños más pequeños, contribuyen en la cosecha. Son predominantemente indígenas de diversos grupos étnicos quienes emigran a las plantaciones del norte del país. En un campamento pueden encontrarse hasta 10 grupos culturales distintos. El proyecto de educación para jornaleros agrícolas migrantes, incipiente en México, atiende a los niños que viven en estas circunstancias. Se ha desarrollado con un enfoque interculturalidad, buscando aprovechar la diferencia como premisa de la convivencia. No contamos con evaluaciones todavía respecto a los resultados de este proyecto educativo en circunstancias de enorme complejidad. No obstante, reconocemos en este proyecto un primer esfuerzo de enorme importancia que puede ayudarnos a diseñar programas educativos interculturales que, salvo estas incipientes experiencias, son inéditos en nuestro país. La educación intercultural en condiciones de multiculturalidad debe tratar de convertir la diferencia en una ventaja pedagógica.
Como ya se dijo, otras diferencias han probado una gran utilidad educativa cuando se aprovechan con fines educativos. Estos escenarios multiculturales pueden convertirse en situaciones privilegiadas para la educación en general y no solo para la construcción de la interculturalidad, pero es necesario reconocer que aún tenemos un gran camino que recorrer en el diseño de las metodologías que permitan aprovechar estas diferencias, porque la multiculturalidad en el signo de estos tiempos lo será cada vez más en el futuro. Este campo de investigación y experimentación prioritario para nuestros países en el futuro. Los docentes ante la educación para la interculturalidad. La autora se refiere siempre a la educación para la interculturalidad porque la entendemos como punto de llegada, no de partida. La interculturalidad es parte de las sociedades democráticas en el proceso de construcción de todos nuestros países. Este elemento constitutivo se debe construir en una sociedad como la nuestra. Hemos sostenido aquí que la educación, la formal, que aquí hemos desarrollado, pero también la no formal y la informal, puede contribuir de manera central a ello. Quizá este es el primer objetivo que se le exige al personal docente y a los agentes educativos, que se apropien de su papel en la construcción de interculturalidad y en la profundización de la democracia, que crean que este objetivo es posible y se convenzan de su convivencia. Este requisito de naturaleza motivacional y afectiva es condición necesaria, pero no suficiente para enfrentar propósitos de educación para la interculturalidad, y es requisito también, aunque insuficiente, para los docentes que laboran en cualquiera de los tres escenarios aquí descritos, es decir, para todos los docentes. Ahora bien, asumiendo lo anterior como punto de partida, que para los procesos de formación y actualización docente son más bien de llegada, no necesariamente fáciles de alcanzar, conviene destacar entre los múltiples requisitos del docente para la interculturalidad lo siguiente. Los docentes tienen que comprender qué es la cultura, reconocer que la cultura es un elemento definitorio de los grupos humanos que transforman su entorno y sobreviven en él, que construyen su explicación del mundo y en el sentido de su vida. Es necesario que transite por los tres niveles y den los dos saltos epistemológicos a los que la autora hizo referencia cuando habló de la educación intercultural para grupos mayoritarios, de conocer los aportes de otras culturas y valorarlos y respetarlos, de respetar la diferencia a comprenderla como fuente privilegiada de enriquecimiento humano, incluyendo el personal. Lo que los alumnos traen consigo es conocimientos y saberes, experiencias, valores. Las expresiones de la cultura ha de ser reconocido y aprovechado en el aula tanto para tomarlo como punto de partida de aprendizajes posteriores como para enriquecer a los demás. Los docentes deben estar formados en la pedagogía del desarrollo del juicio moral. Tienen que saber crear y aprovechar oportunidades para que sus alumnos entiendan a los otros diferentes, para que se ponga en juego su juicio al enfrentar conflictos morales propios de realidades multiculturales, para que aprendan a reflexionar y dialogar con otros iguales y diferentes. Tienen que reconocer el racismo encubierto para convertirlo en objeto de reflexión y análisis grupal, ser capaces de crear situaciones de convivencia respetuosa en el aula. Los docentes tienen que estar formados para trabajar en equipos, de manera que puedan hacer de la escuela en la que trabajan una microsociedad parecida a la que se desea crear, en las decisiones se tomen con participación y donde se escuche y respete la voz de las minorías, en las que se viva la libertad de la expresión y el respeto a la diferencia, en la que se aprovechan las diferencias para enriquecimiento mutuo. Los docentes tienen que reconocer la importancia de la participación comunitaria en la actividad educativa. Una educación para la interculturalidad tiene que poder desarrollar la demanda de las comunidades para que la escuela contribuya a reproducir, fortalecer y enriquecer la cultura comunitaria. Sin el acercamiento de la escuela a la comunidad, sin el desarrollo de un proceso de apropiación de la escuela por parte de sus miembros, difícilmente podrá avanzarse mediante procedimientos unidireccionales en este propósito. Hoy, sin duda, son necesarias o convenientes en un proceso de educación para la interculturalidad muchas otras características del personal docente.
Basten estas para contribuir a un proceso de reflexión sobre este tema que sin duda se encontrará entre las prioridades educativas en el ciclo inicial. La educación para la interculturalidad trae consigo un proyecto de futuro que podemos compartir a escala global, pero que en lo local adquiere características propias que implica fortalecer las culturas locales y con ello las diferencias, a fin de enriquecernos como humanidad.